Damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan y todos los que van a poder escuchar este mensaje y van a poderle dedicar un tiempo para poder tener la meditación de la palabra de Dios. Gracias a Dios que Dios nos ha dado una nueva oportunidad donde podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, abriéramos la Biblia, la palabra del Señor, y que buscáramos en 1 Corintios 2:16. Ahí la palabra de Dios va a ser nuestra base. En ella nosotros vamos a encontrar la base del fundamento de lo que es el tema de hoy, que es la mente, el campo de batalla. Hoy nosotros vamos a hablar de milicia, hoy vamos a hablar nosotros de guerra espiritual. Todo lo que hemos sido llamados para que en nuestra vida estemos pendientes y esa batalla nosotros siempre la ganemos y la victoria se la podamos dar a nosotros mismos y también a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se merece que nosotros realmente peleemos estas batallas que durará toda nuestra vida. Y la guerra terminará hasta que nosotros, ya sea que nos encontremos con Cristo o que Él haya venido por su iglesia y nos lleve a estar una vida eterna con Él. Entonces, la mente es el campo de batalla. Y 1 Corintios 2:16 dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas dos preguntas lanzadas al universo, lanzadas al ambiente, donde dicen ¿quién conoció la mente del Señor? Y la otra que dice ¿quién le instruirá? Nosotros somos los que conoceremos la mente del Señor, y de Cristo es que nosotros recibimos la instrucción, porque nosotros hemos llegado a tener la mente de Cristo. Dirijámonos al Señor y digámosle a Él que nos acompañe y que Él sea el que dé el mensaje precioso de esta mañana, donde nosotros lo podamos recibir y nosotros lo podamos poner en práctica. Bendito Dios, Padre eterno, gracias, Padre, porque estamos en esta mañana, este domingo, el día del Señor, el día donde hemos dedicado, Padre eterno, para estar en comunión, estar en armonía y sobre todo, Padre, para poder recibir de ti el mensaje que tú tienes preparado para nosotros esta mañana. Tú eres el que te obrarás en nosotros, tú eres el que te manifestarás en nosotros. Y gracias, Padre eterno, porque tú así lo has instituido. Tú eres el que cuando se refiere a lo que es bendición y edificación de tus hijos, de tus santos, tú eres realmente el que tienes el control y el que tienes la palabra. Gracias, Padre eterno, por tu bendición. Gracias por tus cuidados. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces ya leímos en 1 Corintios 2:16 y nos habla con respecto a que nosotros tenemos la mente de Cristo. La promesa es que a los que le hemos recibido tenemos la mente de Cristo, y esto quiere decir que está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Nosotros ya no somos gobernados por la vanidad de la carne, por los deseos de la carne y por los pensamientos, sino que el nuevo gobierno está siendo dirigido, está siendo llevado por medio del Espíritu Santo, y eso ha venido a obrar preciosamente para nosotros, ha venido a obrar plenamente, porque ya no estamos siendo llevados por las corrientes del mundo, sino que más bien estamos siendo llevados por el camino que nos conduce a la vida eterna, a una relación y a un estar cerca de Cristo y a un caminar haciendo la voluntad de Él. Entonces nuestra mente piensa, y la boca habla para un hijo de Dios proviene del corazón, porque el del corazón, donde se encuentra el Espíritu Santo, es el que hace hablar la boca. La abundancia del corazón hace hablar la boca, dice su palabra. Y los pensamientos también emanan del corazón, porque de ahí es donde proviene todo, y ahí está el núcleo de todo lo que es la vida del cristiano y lo que Él ha venido a colocar y a sembrar esa semilla que es la palabra de Dios, y ha venido ha venido a germinar. Entonces, por eso es la insistencia de aquel que ha buscado al Señor, aquel que se ha encontrado con Él, aquel que no le ha rechazado,
rechazado, es decirle, mira, entonces ahora tengo una constante lectura de su palabra, de la meditación, de escudriñar la palabra de Dios, por el propósito de que enriquezcas tu corazón para que la boca tenga de qué hablar, de qué decir, de las maravillas de Dios, de las bondades de Dios, y que también nuestra mente pueda estar ocupado deleitándose de todo lo que Dios ha prometido para sus hijos, y de que todo lo que Dios ya ha manifestado en su palabra, para que nosotros podamos estar en una buena comunión con Él. Definitivamente el diablo va a buscar la manera de mantener la batalla, y esa batalla la va a mantener durante toda nuestra vida, va a estar ahí siempre constante. No es algo que nosotros podamos decir que vamos a poder nosotros evitarla, o vamos a poder nosotros dejar de estar recibiendo de parte del enemigo batalla, sino que la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces la promesa es de que nosotros lo que tenemos que hacer es poner resistencia. Pero ¿cómo resistirá el creyente a la batalla o a los dardos que el enemigo siempre y constantemente le esté tirando? Es porque él ha puesto la palabra de Dios en su corazón, y de ahí entonces él la toma y le sirve de bendición para poder él resistir al diablo y saber que él va a huir de él, y él va a dejar de estar atormentando algún pensamiento que le está haciendo. ¿Qué es lo que se aprovecha el diablo para poder atormentar nuestra vida? Él lo que se aprovecha es con respecto a lo que nos pone a ver, o sea, a lo que nos provoca que veamos. Y eso, llegado a un momento en este mundo contagiado y lleno de pecado, de repente es fácil estarnos provocando, porque salimos a la calle, ahí encontramos nosotros muchas cosas o varias provocaciones que puedan llegado un momento, llevar a la mente a generar pensamientos que no son adecuados, que no son nuestros, y que realmente lo que quiere es minar nuestro corazón. También él se aprovecha de la concupiscencia, esa concupiscencia que otros le llaman el pecado original, que es aquella contaminación que hemos recibido con respecto a la desobediencia de Adán y Eva, que vino a introducir lo que es el pecado a la vida del hombre, a la vida del ser humano. Entonces ahí es donde él se aprovecha, y él constantemente está lanzando cosas que no convienen al cristiano y no son buenas para el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Porque de repente aquellos pensamientos que aparecen sin que nosotros nos ocupemos de ellos, vienen a nuestra mente. Pero el cristiano lo que debe de hacer es una oración corta, y él puede decir cosas como esta. Dice: Padre, este pensamiento no está en mí, no ha venido de mí, así que no puede quedarse en mí, así que yo lo rechazo y te suplico que me ayudes a poderme apartar de él. Entonces el cristiano lo que hace que la mente dé un paso atrás para dejar de estar pensando en las cosas que el diablo le está provocando. Hay un refrán que cómo lo utilizamos, que cómo lo conocemos todo mundo, y es aquel que dice: una mente ociosa es taller de Satanás. Todo mundo lo dice, todo el mundo lo expresa, y también lo entendemos qué es lo que se está refiriendo o qué es lo que dice. Pero a mí me pareciera que la persona que no tiene Cristo en su corazón no entiende las cosas que se puede estar hablando con respecto a una mente ociosa. ¿De qué podemos nosotros hablar de una mente ociosa? De aquella mente que no está meditando en la palabra de Dios día y noche, de aquella mente que no se está ocupando de estar pensando en cosas espirituales, en cosas de que le lleven a enriquecerse más y más y crecer espiritualmente. Cuando el creyente no está haciendo eso y no está teniendo una lectura de su palabra, un escudriñar de la palabra, entonces lo que él está haciendo es permitir que el diablo pueda minar por medio de pensamientos inapropiados, y poder empezar a querer contaminar el corazón de la persona. Por eso el creyente debe de ocuparse de la palabra de Dios.
Por eso debe ocuparse de la oración. Por eso esas herramientas no las debe de dejar ahí abandonadas, sino que deben de estar activas en la vida del creyente y en el caminar de nuestra vida. Por eso estos consejos son para tomarlos, no es para decir, bueno, no sé si lo voy a tomar porque estoy muy ocupado o por esto y el otro. Yo creo que depende de definir prioridades, el que nosotros realmente nos ocuparemos de la lectura de su palabra y nos ocuparemos de la oración. Quisiera leerles en Romanos 8, 5 al 7, y me gustaría que me permitieran que yo pudiera leer la versión Pechita. Hay una versión que de repente no es tan conocida, pero es es aramea. Es aramea y del arameo fue traducido directamente. Entonces me gustaría que yo pudiera leer esa versión por esta vez para que podamos nosotros escuchar la lectura de esta versión y nos pueda ayudar para enriquecer este mensaje. El versículo 5 de Romanos 8, la versión Pechita, dice de la siguiente manera: porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Me detengo un ratito y medito de la siguiente manera: los que están en la carne siempre pensarán en la carne. Nunca vamos a pretender que una persona que todavía no ha conocido a Cristo en su corazón pueda tener pensamientos espirituales que vayan acorde a lo que Dios demanda, a lo que Dios pide de nosotros y que lleguen a ser agradables para Él. Cuando una persona que todavía no ha conocido a Cristo lee la palabra de Dios, el mensaje que siempre le estará repitiendo la palabra de Dios a él es de que él debe de arrepentirse, que él es un pecador y debe buscar a Dios y debe de encontrarse con Él y estar en una comunión con Él. Más allá de eso, va a ser raro que pueda él recibir el verdadero mensaje que tiene la palabra de Dios preparada para sus hijos. Yo tengo me han contado el testimonio que es el testimonio de mi suegro, que él conoció a Cristo por la lectura constante de la palabra de Dios. A él no necesitó de que alguien se acercara y que le presentara el evangelio, sino que él fue motivado a abrir la palabra de Dios, pero lo que él siempre recibía de parte de la palabra de Dios era el constante mensaje de que él era un pecador y que él tenía que buscar a Cristo y tenía que encontrar con Él. Y así fue como sucedió, que hubo un domingo en un devocional que él viene y abre su corazón y se encuentra a Él porque la palabra lo invitó a que ese era el proceso que él debería buscar. Entonces, el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y el 6 dice: porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Mire qué contraste. Para un lado es muerte, pero para la parte espiritual es vida y es paz. Una paz que solo Dios la puede dar. La paz os dejo, la paz os doy, dijo Jesucristo. No como el mundo la da, sino que como yo la doy. Esa es la que recibe el que abre su corazón y no le rechaza a Cristo y se encuentra con Él y vive una vida estrecha juntamente con Cristo. Y el 7 dice: ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Recordemos que estamos hablando de la mente, aquella mente que genera pensamientos carnales, pensamientos de lo que es la vanidad de la carne. Lo que va a hacer es enemistarse con Dios, porque esos pensamientos no son de agrado a Él. Él lo que hará, como así dice Isaías, que Él volteará su rostro para no oír, para no estar presenciando esos pensamientos que no agradan a Él, que son abominación para Él, y que Dios lo que realmente anda buscando es aquellos pensamientos que son espirituales y que son generados del espíritu, del corazón, y que son de agrado para Él, porque los pensamientos de la carne, dice su palabra, que no se sujetan a la ley de Dios. Me gustaría que fuéramos a Mateo 15, 19. De aquí adelante sí estaré leyendo Reina Valera, de la versión 60. Entonces, en Mateo 15, 19, su palabra es preciosa cuando nos habla con respecto a los malos pensamientos y que nos habla que esos son llevados al mal camino, al camino que nos hace es dividirnos de Dios. El 19 dice de la siguiente manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mire qué interesante. Mire qué proceso el que realmente se da con respecto al ser humano. Cuando el ser humano ve y piensa cosas malas, viene a enriquecer su corazón para que llegado un momento del corazón empieza a ver los malos pensamientos, aquellos pensamientos de egoísmo con respecto a mi vecino, aquellos pensamientos de vanagloria, aquellos pensamientos de pensar de que yo soy superior a cualquiera y nadie es como yo, o aquellos pensamientos que puedan venir a mi mente donde yo no necesito, que pueda pensar yo de que yo no necesito de Dios para poder tener una vida aquí en la tierra. Esos pensamientos son los que emanan de aquel corazón que no ha conocido al Salvador, que no ha conocido al quien le puede justificar y el que le puede salvar de toda condenación. Proverbios 15:26 nos sigue hablando y nos habla de abominación. Nos habla de que esas cosas debemos de apartarnos porque son abominación para Jehová. Y el 26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Mire, cuando nosotros hacemos que permanezca en nuestra mente un pensamiento infectado por el enemigo, por haber visto algo o porque la concupiscencia nos llevó a que nosotros tuviéramos ese pensamiento, entonces nosotros lo que estamos haciendo es manteniendo en nuestra mente algo que es abominación para él, el cual el creyente lo que debe de hacer es correr a salir de ese pensamiento y buscar que se aparte totalmente de él. ¿Por qué? Porque hay fortalezas que se van construyendo en nuestra mente, pero Dios nos ha dado la capacidad para destruir fortalezas, aquellas fortalezas que quieren invadir nuestra mente y quieren infectar nuestro corazón. Segunda Corintios 10:4-5 nos habla de esas fortalezas y nos habla de la capacidad que tenemos de destrucción, de destruirla y no dejar que realmente mine nuestra mente. Mire, mi querido amigo y hermano, este tema es un tema interesante porque es un tema que llegado un momento es algo que se mantiene una batalla, se mantiene algo que no quiere que nuestra mente sea una mente limpia, una mente pura, porque la sangre de Cristo la ha limpiado y la sangre de Cristo la ha purificado, pero lo que se quiere es que por medio de la mente decaigamos de nuestra fe y nos apartemos del camino con Cristo. Entonces, si ya estamos en 2 Corintios 10, dice su palabra, el versículo 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros podemos destruir fortalezas que han querido hacerse en nuestra mente. El 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En llegado momento, por alguna lectura que estamos teniendo, por alguna situación que se está dando con respecto a querer poner duda en nuestra mente con respecto a si realmente Dios es el único Dios, Dios es a quien nosotros debemos de servir, entonces se van dando argumentos que van llevando a levantarse contra el conocimiento de Dios con aquello que Dios ha escrito en nuestro corazón y está poniendo entonces en duda nuestra fe y está poniendo en duda nuestra certeza que en Cristo debe estar depositada nuestra vida, pero nosotros lo que tenemos que hacer es llevar todo eso cautivo todo pensamiento, ese tipo de pensamientos, debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo, porque nosotros a quien debemos de obedecer, a quien debemos de complacer es a Cristo, y a Él es que debemos nosotros de buscar que nuestra fe crezca, se fortalezca, de tal manera que esos argumentos no vengan a tambalear y no vengan a cambiar nuestra forma de pensar. Mi hija Aileen me comentaba de una lectura que estaba teniendo y me decía con respecto de que era una lectura que la universidad le había puesto y era sobre un ateo, pero cuando ella iba leyendo y se iba dando cuenta de lo que iba sucediendo, pues solo iba teniendo precaución, iba poniéndose a la defensiva, iba continuando la lectura, pero cuando ya tocó el libro, el argumento con respecto de deteriorar o de hacer que la figura de Jesucristo no es como la palabra de Dios lo dice, en ese momento hubo un rechazo,
hubo una actitud de reprensión, y que a ella la llevó a realmente rechazar totalmente ese argumento que el libro iba construyendo. Eso pasa en nuestra vida, mi querido hermano. Yo sé que usted también tiene experiencias como esas, cuando llegado un momento el diablo está queriendo ponerlo en duda algún argumento y lo está llevando poco a poco con sutileza, y cuando usted se da cuenta que está construyendo el diablo algo en nuestra mente, entonces viene el rechazo, y el Espíritu Santo le ayuda a usted a que se aparte y que no pueda crecer ese argumento en su ser y en su vida. Así es la vida del creyente. El creyente es como el soldado que está en la batalla y está listo que en cualquier momento el enemigo va a atacar, el enemigo va a utilizar todo el armamento bélico que tiene para poder destruirle a él. Pero entonces nosotros en Cristo tenemos realmente la milicia, que es una milicia que no es carnal, sino que es espiritual, para poder destruir todos esos argumentos que no son de nosotros. Por tal razón no provienen de nosotros, y por tal razón no tienen que quedarse en nosotros. Entonces debemos dejar atrás el entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido quiere decir tinieblas en nuestro corazón, oscuridad en nuestro corazón, quiere decir falto conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no se construye solo pensando que yo no quiero tener tinieblas en mi corazón, pensando que no quiero tener oscuridad en mi corazón. Esto se construye realmente meditando la palabra, tomando argumentos válidos, argumentos preciosos, argumentos de buena cimentación de la palabra de Dios, y trayéndola a mi corazón. Así es como yo logro que las tinieblas totalmente desaparezcan de mi corazón. Aquellas tinieblas que son que yo puedo pensar que lo que es falta de conocimiento de lo que es la palabra de Dios, y falta de conocimiento de las cosas espirituales. Pero de mí depende el que yo quite de mí el no tener el conocimiento de Dios. Efesios 4, 17 al 18 nos habla de esta parte de tener el entendimiento entenebrecido, y que nos invita a que nosotros realmente construyamos conocimiento en nuestro corazón, y que lo mantengamos en nuestro ser. El 17 dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando Cristo ha venido a nuestra vida, la palabra de Dios dice que nos ha cambiado de un corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne, un corazón que realmente pueda relacionarse con Dios, un corazón que pueda agradarse con Dios y pueda tener comunión con Él. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que no haya ignorancia en nuestra vida, en nuestro corazón, y alimentarlo con la palabra de Dios, para que tengamos mayor conocimiento, y que cuando venga entonces la duda, cuando venga el enemigo a querer ponernos cosas que realmente no son de los hijos de Dios, nosotros podamos tener argumentos verdaderos, argumentos de la palabra de Dios, y que ellos sean la fortaleza para nosotros. Pablo entonces, hablándole a los efesios, nos habla con respecto de quitar tinieblas y oscuridad en nuestro corazón. Pero también Pablo en Efesios 2:3 le habla también a los efesios y les escribe de la siguiente manera: entre los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, era nuestro actuar anteriormente, era el viejo hombre, era la actitud de nosotros, éramos gobernados por la carne y éramos gobernados por los pensamientos. Pero ahora quien nos gobierna, quien tiene el señorío de nuestro corazón, quien está en nosotros,
es el Espíritu Santo y Él es el que gobierna y Él es el que nos da los lineamientos para poder estar en una mejor relación con Dios. Siempre en Efesios, pero en el capítulo 4, regresemos al 4, el 23 al 24, es la invitación que nos habla de ser renovados, de ser cambiados, de ser transformados y que hagamos evidencia que hemos sido transformados y que hemos sido renovados. El 23 dice de la siguiente manera: y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces debemos nosotros de aquí adelante vestirnos del nuevo hombre, pero un vestido que realmente se dé a conocer, un vestido que muestre que realmente ha venido a operar un cambio en nosotros y hemos dejado al viejo hombre atrás y nosotros seguimos al nuevo hombre, aquel hombre que realmente ha renovado nuestra mente, ha renovado nuestro pensamiento y mantenemos una constancia de estar pendientes qué es lo que nuestra mente está pensando, porque nuestra mente debe de ocuparse en las cosas de Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, con el avance de este mensaje nos hacemos la pregunta que entonces, ¿qué debe de haber en nuestra mente? Entonces, ¿qué es lo que debemos de alimentar y tener en nuestra mente? Jeremías nos habla con respecto de qué es lo que Dios hace en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y en Jeremías 31, versículo 34, ahí es donde, perdón, 33, es donde tendremos la lectura de la palabra y nos hablará lo que Dios hace en nosotros. Mire qué interesante. Dios es el que toma la iniciativa y es el que viene y pone en nosotros lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos tener fuerza y saber qué es lo que debe haber en nuestro corazón. El 33 dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, si usted es alguien que busca ser hijo de Dios y tener una permanencia en Él, lo que usted debe de tener en la mente suya es la ley de Dios. Y lo que debe de haber en su corazón escrito es la ley de Dios, porque Él ha prometido de que todo aquel que realmente le reciba a Él, todo aquel que abra su corazón, lo que Él hará es escribir y poner en nuestra mente y nuestro corazón la palabra de Él. ¿Qué palabra? Es los mandamientos, es esa riqueza que nos encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, la que de nosotros depende seguirla alimentando, seguir construyendo. Así como el cuerpo necesita del alimento, es el alimento material, también el espíritu necesita el alimento espiritual y se enriquece con la lectura de la palabra. Pero no porque me han dicho a mí de que yo debo de ocuparme de la lectura de la palabra, entonces yo cada día voy a ocupar un tiempo para entonces definir la cuota que yo debo de hacer cada día. No, es con el propósito de un corazón dispuesto también a que la palabra de Dios pueda retenerla, pueda hacerla suya y la pueda hacer viva en su corazón. Ese es el verdadero propósito. Y cuando usted hace esa actitud de llevar un corazón realmente que desea tener más conocimiento de la palabra de Dios, ocurrirá lo que dice Salmo 1:2, y lo leo por usted, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Cuando usted realmente está tomando la actitud correcta, usted lo que hace es que medita la palabra de Dios día y noche. Esto es, mi querido amigo y mi querido hermano, me gustaría que realmente lo tomáramos como consejo especial para nuestra vida de parte de Dios, aconsejándonos a nosotros. No es porque lo está diciendo hermano Robin, sino que es porque está en su palabra y nosotros debemos de ser obedientes a su palabra. Nosotros debemos deleitarnos en escudriñar la palabra de Dios, en la lectura y meditarla en él, meditarla a ella día y noche, para que la mente de nosotros se mantenga ocupada. Yo puedo leer la palabra de Dios temprano al inicio del día y durante mis actividades, mientras yo estoy haciendo las cosas que me toca hacer, qué sé yo, tomarme siempre de una forma constante en lo que yo leí, lo que la palabra me dio como mensaje, y buscar que realmente con el meditar, con el repasar, con el estar ahí
repitiendo lo que yo he estudiado, venga a mí a dejarla cimentada en mi corazón y que yo siempre la pueda tener presente en mi vida para que pueda ser viva en mi corazón. Filipenses 4:8 nos habla al respecto y nos sigue hablando en relación al mensaje que estamos presentando de parte del Señor esta mañana. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire qué interesante, mire qué clara la palabra de Dios, para que nosotros tengamos ocupada nuestra mente y que no sea taller de Satanás por estarla teniendo ociosa. La palabra de Dios nos está diciendo que lo que nosotros debemos tener en nuestra mente y lo que debe estar generando los pensamientos es lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo de buen nombre, porque hay virtud en ello. En ello hay virtud, realmente hay crecimiento espiritual, hay riqueza en todo esto, pero no algunas cositas, sino que dice todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Para ir ya terminando, para ir teniendo la última lectura de nuestra palabra, que nos ha ayudado a que la mente es el campo de batalla de Satanás y de nosotros depende que esas batallas sean ganadas por Jesucristo, porque nosotros somos un soldado de Jesús que realmente sabemos utilizar las herramientas de la milicia que hemos recibido de parte de Él, que son poderosas. Me gustaría que leyéramos en Mateo 22:37 y que veamos que es un mandamiento que nuestra mente la utilicemos nosotros para amar a Dios, para entregarnos a Él, para mostrarle a Él que le amamos verdaderamente. Y Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una mente que se ocupa de la palabra de Dios es la mente que está manifestando amor a Dios. Una mente que está meditando día y noche la palabra de Dios es la mente que realmente le está mostrando a Dios que le ama, que desea guardar sus mandamientos y mantenerlos en su mente y también en su corazón. Entonces la invitación de parte de Cristo es de que para amar a Dios nosotros también lo tenemos que hacer con toda nuestra mente. Pero en nuestra mente no puede estar entonces haciendo nido un pensamiento que no va acorde a la voluntad de Dios. No puede permanecer mucho tiempo un pensamiento desagradable, un pensamiento que es abominación. El pecado no es haber tenido un pensamiento que es abominación de Dios. El pecado es hacer lo que se quede en nosotros, hacer lo que realmente venga a hacer nido en nosotros y por ende vamos a dar pasos que nos van a conducir a poder materializar ese pensamiento que estamos teniendo. Y por eso es que debemos de huir de él, debemos de apartarnos de él y debemos de hacer que no permanezca en nuestra vida. Porque lo que el diablo quiere es dejarlo en nosotros para que él venga a infectar nuestro corazón y por ende poder llegar más adelante a materializar un pecado. Así que, mi querido hermano, no nos sintamos que pecadores porque ha venido un pensamiento. Vamos a ser pecadores y desobedientes a Dios si nosotros hacemos que ese pensamiento se quede en nosotros y que more entre nosotros. Debemos de ir concluyendo, debemos de ir terminando para que podamos nosotros tener un resumen de lo que ha sido el mensaje de Dios para nosotros esta mañana. Y esto me lleva al punto número 1. Al conocer a Cristo llegamos a tener entonces la mente de Él. Debemos entonces de comprender que la mente de Cristo no es la que retiene pensamientos malvados, no es la que retiene pensamientos de abominación. Todos debemos de correr y hacer acciones que realmente garanticen de que esos pensamientos desaparezcan de nuestra vida y que se aparten de nosotros. Punto número 2. Nuestro gobierno ya no es
los deseos de la carne, sino son los deseos espirituales. Porque los que piensan con respecto al espíritu son los que realmente Dios ama y los que Dios aprecia. Los que son gobernados por el espíritu son los que pueden generar pensamientos espirituales. Y esa es la invitación, de que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón para que podamos limpiar nuestros pensamientos, para que dejemos de tener pensamientos desagradables y que nuestro actuar sea un actuar más en obediencia a nuestro Dios. Y punto número 3, mantengamos la mente ocupada meditando en la palabra de Dios. Nosotros tenemos en qué ocuparnos. Nosotros tenemos cómo mantener la mente ocupada, y debe estar ocupada en lo que es la palabra de Dios. Pero para ello yo debo de tomar la actitud de obediencia, de dedicarle siempre un tiempo a la lectura de su palabra, un tiempo a la meditación, y que después de haberla leído yo me quede meditando en ella y me quede disfrutando de lo que Dios ha dejado en la meditación que yo he tenido, en la lectura que yo he tenido. Así que, mi querido hermano, crezcamos en Cristo, mantengamos nuestra mente ocupada, no la mantengamos ociosa. El mensaje de hoy para aquel que ya tiene a Cristo en su corazón, es de que se ocupe de la lectura y que haga que la mente realmente disfrute de una comunión con Dios y disfrute de una meditación de la palabra de Dios. Pero si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón y te haces la pregunta: yo he leído la Biblia, pero no he encontrado el verdadero mensaje que realmente venga a impactar mi vida, yo te quiero decir que lo que tú necesitas primero es encontrarte con Dios. La palabra de Dios siempre te va a invitar a que tú te arrepientas de tu pecado, y siempre te va a invitar a que tú abras tu corazón y no le rechaces a Él. Así que si tú realmente quieres disfrutar de una comunión, de una relación con Dios, de un acercarte a Él, y tú realmente podás derrotar todo aquel pensamiento que realmente te agobia, todo aquel pensamiento que no te deja y que siempre está siendo repetido en tu mente, y que tú sabes realmente que es abominación para Jehová, tú lo que tienes que hacer es encontrarte con Dios, y Él es el que te da realmente las herramientas, te da las armas de milicia que son poderosas para que tú puedas dejar de tener esos malos pensamientos y esos malos hábitos. Si tú llegado a un momento estás agobiado por la pornografía y eso ha sido ya un vicio para ti, que quisieras salir de él y que si quisieras apartarte de todas esas cosas, ven a Cristo y Él es el que te dará la fortaleza para que tú dejes de estar haciendo esas cosas que realmente no están alimentando tu mente, sino que lo que están haciendo es deteriorando tu mente. Así que si tú has recibido la invitación y has recibido de parte de la palabra de Dios el mensaje de buscar a Cristo y encontrarte con Él, me gustaría que repitieras esta oración de fe. Esta oración que siempre dejaré después de este mensaje, porque cuando el Espíritu Santo obre en el corazón tuyo y te invite a que tú puedas encontrarte con Él, tú no tengas pretexto de no saber qué es lo que tú puedas hacer y qué es lo que tú debes de hacer para encontrarte con Dios. Así que inclina tu rostro, repita esto después de mí, para que tú puedas tener a Cristo en tu corazón y por ende tengas como consecuencia una pureza y una limpieza en tu mente. Bendito Dios. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Me siento agobiado por los pensamientos que tengo hoy en día. Y quiero ser libre de toda esta opresión, mi Dios. Este mensaje que ha sido de tu palabra me ha aclarado que tengo que buscarte a ti. Por tal razón me declaro pecador y suplico que me limpie de todo pecado. Me arrepiento, Padre eterno, de ser desobediente. Y repito que te suplico que tú me perdones de todos mis pecados. Padre, gracias porque tú eres fiel para perdonarme. Y ayúdame para que de aquí adelante tenga la fortaleza tuya.
inscríbeme en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, mi amigo, mi hermano, busquemos al Señor. Tomemos el consejo. Tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, haz crecer la lectura de la palabra y ocúpate de ella para que la mente permanezca ocupada en lo que es la palabra de Dios. Y tú que has buscado a Cristo en tu corazón, te pido que también tú continúes enriqueciendo esta decisión. Si tú consideras que puedes mandarme un mensaje haciéndome saber que necesitas apoyo espiritual, yo estaré aquí para poderte apoyar y también tener oración, una oración que te ayude a fortalecerte. Que Dios siga ayudando a nuestra vida, a nuestra mente, para que se aparte de las cosas que son abominación y que se ocupe la mente de lo que es la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por Ever, que ha estado con nosotros también conectados. Ever, hemos estado orando. La iglesia, al empezar el servicio, tuvo una oración de fe donde puso en las manos del Señor lo que es el proceso del nacimiento de tu hija. Yo sé que Dios está obrando y Dios obrará. Y una nena preciosa y hermosa tú pronto tendrás en tus manos, o no sé si ya la podrás tener, donde Dios realmente te mostrará que en todo lo que se clama en Él con fe, Dios obra para sus hijos y es de gran bendición. Así que gracias mis hermanos y amigos y familia que se han conectado. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado y gracias por habernos sido de gran bendición el que ustedes hayan tomado este tiempo y hayan estado con nosotros. Dios les bendiga. Les esperamos el día martes a las 7 de la noche, donde tendremos el siguiente mensaje. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.